Bien, si ustedes pueden entrar a este link, a este video del pastor Andrés Speaker sobre la enseñanza de la oración, hay una parte donde él enseña cómo orar, y esta parte él dice, ¿verdad?, que uno puede orar de la siguiente manera, ¿no? Bueno, él comienza diciendo que para orar, para Dios no hay problema de identidad, porque él puede orar al Padre y al mismo tiempo puede orar al Hijo y al mismo tiempo puede orar al Espíritu Santo. Y no hay ningún problema de identidad al respecto. Y bueno, él hace un ejemplo de oración. Comienza orando al Padre y después ora al Hijo y después ora al Espíritu Santo, haciendo un ejemplo de cómo se debe de orar. Es la enseñanza de cómo orar. Esto de alguna manera es una forma de cómo las iglesias o son educadas en la oración, en cómo orar. Vuelvo a repetir entonces, nos enseña que se puede orar al Padre y se puede orar al Hijo y se puede orar al Espíritu Santo a la misma vez, y no hay ningún problema. Pero esto nos entra en un conflicto en las Escrituras, porque cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros nos damos cuenta que solamente hay un modelo de oración, hay una forma de orar. Amén. Y yo quiero que vayamos a eso, vayamos a ver ese modelo de oración, cómo orar en las Escrituras, cómo nos enseñan las Escrituras que debemos orar. Bien, para eso vamos a empezar con nuestro texto en Mateo capítulo 6, en el verso 5. Y este es un modelo de oración. Es como Jesús nos enseña a orar. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto, yo les digo que tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Y dice el verso 9: ustedes pues oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así como está en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ok, ya usted se sabe todo el demás contexto. Con este pasaje de la Escritura, nosotros sería suficiente para entender cómo es nuestra oración. No hace falta más. Pero, sin embargo, hay muchos respaldos en la Escritura de cómo se debe de orar y a quién se debe de orar. Según el pastor Andrés Speaker y muchos pastores que enseñan, que tienen esta enseñanza o esta línea de enseñanza acerca de la oración, que no hay ningún conflicto si se le ora al Padre o si se le ora a Jesús o si se le ora al Espíritu Santo. Según ellos, no hay ningún problema porque es la misma persona. Tanto el Padre, tanto el Hijo, tanto el Espíritu Santo son la misma persona. Y si se le ora al Hijo, y si se le ora al Padre, o si se le ora al Espíritu Santo, como es la misma persona, no hay ningún problema.
Sin embargo, nosotros aquí estamos encontrando al maestro, nuestro maestro, enseñándonos cómo orar. Primeramente él dice, cuando ores, ora ¿a quién? A tu Padre. No dice ora al Hijo, no dice ora al Espíritu Santo. Dice cuando ores, ora a tu Padre. ¿Que está en dónde? En los cielos. O sea, para aclarar, ¿no? No a tu padre, a tu papá, en la carne, ¿no? A tu papá, tu progenitor, ¿no? Dice a tu Padre que está en los cielos. Entonces, la recomendación o la enseñanza de Jesús es que nuestra oración va dirigida al Padre. ¿Ok? Después dice, ya cuando entra a la fórmula de la oración, dice, ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Okay? Una vez más Jesús dice, esto es como ustedes deben de orar: Padre nuestro que estás en los cielos. Ok, entonces vemos una vez más que en ningún momento Jesús dice, ustedes pueden orar Padre nuestro, Señor Jesús y Espíritu Santo. Entonces hay una regla de la oración, y tu oración tiene que ir elevada hacia el Padre. ¿Okay? Según eso es lo que el Señor Jesús nos enseña. Vamos a ir entonces a Lucas capítulo 11. Porque aquí en Lucas capítulo 11 vamos a encontrar también algo muy interesante. Y en esta ocasión vamos a encontrarnos que Jesús estaba orando. Así dice, en el capítulo 1 dice que Jesús estaba orando. Y cuando Jesús terminó de orar, sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, enséñanos a orar. Bien, enséñanos a orar. ¿Ok? Los discípulos preguntándole al maestro, ¿no? Dicen los discípulos, enséñanos a orar. Y otra vez Jesús les dice, verso 2 del capítulo 11, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así como en la tierra. Una vez más encontramos que Jesús ya en la enseñanza, Él estaba orando, pero ya al enseñarle a sus discípulos les dijo, cuando ustedes oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que el Señor Jesús enseñó a orar. No hay otra técnica, no hay otra manera. Es como el Señor Jesús nos enseña a orar. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús nos enseña a orar al Padre? ¿Por qué no nos enseñó a pedirle a Él? O a pedirle al Espíritu Santo, o a orarle al Espíritu Santo. Jesús en ningún momento enseñó a sus discípulos, ustedes pueden orar de la siguiente manera. Para Dios no hay ningún conflicto de personalidad, y ustedes pueden orar de la siguiente manera. Pueden orar: Padre, te pedimos, Señor Jesús, te pedimos, Espíritu Santo, te pedimos. El Señor Jesús no enseñó así. El Señor Jesús les dijo, tanto lo vimos en Mateo capítulo 6, verso 5, como lo vemos acá en Lucas, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Él dice, ok, ustedes oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Porque esa es la forma de oración. ¿Por qué Jesús enseñó así a orar? Porque así están las Escrituras. Nosotros en el versículo que leímos ahora en el tiempo que tuvimos de oración en la iglesia, ¿cuál fue? Jeremías, ¿qué?
Jeremías 33:3. Y Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí Dios está hablando. Ahí dice, clámame a mí, pídeme a mí, ¿verdad? Entonces Jesús sabía, Jesús estaba instruido en las Escrituras y Él sabe que el hombre puede clamar a Dios, y cualquiera que clama a Dios, Dios lo oye, Dios lo escucha. Entonces Jesús le enseña a sus discípulos, por si había alguna duda, por si los discípulos ya se estaban extraviando y querer orarle a Jesús más que a Dios, Jesús les vuelve a decir, no, a ver, ustedes oren de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, con esta otra cita nos quedaría claro que la oración va dirigida al Padre, a Dios, y no al Hijo, no al Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque esa es la confusión que hay en la iglesia. Hay mucha confusión en la iglesia cristiana, aún dentro del pueblo de Dios. Hay muchos que le siguen orando a Jesús todavía, y le siguen pidiendo a Jesús, cuando Jesús nos enseñó a orarle al Padre. Le dijo, ustedes pueden orar al Padre. Pero veamos, porque hay más citas y dijimos que nos vamos a ir un poco rápido. Mateo capítulo 7, verso 7. Mateo capítulo 7, lo vamos a tener en pantalla y vamos a leerlo. Dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre? Escuche. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos padres, ¿cuántos malos padres sabemos a veces? Que a veces nosotros en nuestro corazón decimos, no, mi hijo no se lo ha ganado, no se lo ha ganado, no. Pero ya muy profundo de tu corazón dices, pues ya. Y luego cuando el hijo nos hace la carita así de tiernecita, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Ya ándale, ve y cómprate lo que quieras, ¿no? ¿Sí o no? Padres, así somos muchos de padres consentidos. ¿Qué dice Jesús? Si ustedes, siendo malos padres, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿qué dice? ¿Cuánto más nuestro Padre nos dará todas estas cosas? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Otra vez, otra enseñanza de esos. Dice, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Vean que Jesús siempre afirma en los cielos. En los 3 versículos que acabamos de leer, Él dice en los cielos, para que no haya duda de que el Padre que está en la tierra, que es Jesús. Porque hay mucha gente que dice, el Padre es el mismo Jesús, Él es el Padre. No, que no nos confundamos. Jesús dijo, nuestro Padre que está en los cielos. En las 3 citas que vamos viendo, dice, nuestro Padre que está en los cielos. Para que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo y digamos, Padre, que estás en los cielos. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Y qué hermosa enseñanza de nuestro Maestro al reafirmar que la oración va directo al Padre. Gloria al Señor. Entonces, este es otro ejemplo que Jesús usó para enseñarnos que todo lo que nosotros pidamos, Dios puede escuchar nuestra oración. Ahora, esto nos debe quedar siempre bien en claro, siempre bien en nuestro corazón. Y siempre que tengas una necesidad, siempre que te aflija algo en tu corazón, recuerda que tú que eres padre, o si no eres padre todavía, recuerda que tu padre, aún y con todo su carácter, aún y con todo como era, te supo dar las cosas, aún y como era. Y eso que, pues, a lo mejor hay padres que no fueron tan ejemplares, ¿no? Pero o tú como padre
¿Sabes dar buenas cosas? Siempre recuerda que tu Padre te da las buenas cosas que tú quieras. Amén. Así es de que recordemos eso siempre. Gloria al Señor. Cuando nuestro corazón esté afligido, cuando estemos en aprietos, cuando estemos en necesidad, recuerda que el Padre puede suplir todo lo que nosotros le pidamos. Amén. Ok, ¿estamos acá? ¿Estamos conectados? Gloria al Señor. Vamos a ver entonces otra cita. Mateo capítulo 15 verso 16. Juan, ya estamos en Juan capítulo 15 verso 16. Una vez más, estamos todavía con la enseñanza de Jesús, lo que Jesús enseñó de cómo orar, de qué manera orar. Y usted va a ver que todo esto contradice a lo que muchos maestros hoy en día enseñan. Muchos pastores hoy en día enseñan. Por eso les digo, es necesario que retornemos a la fe en las Escrituras. Porque de alguna manera nosotros fuimos enseñados o discipulados en algún lugar y fuimos enseñados de una manera, pero hace falta volver a hacer ese retorno a las Escrituras. ¿Ok? No, yo no digo que tengo la verdad. Yo no digo que en nosotros no hay margen de error. Todos nos equivocamos. Pero la verdad la vamos a encontrar en las Escrituras. Entonces, si nosotros tomamos, por eso es que esta enseñanza está respaldada de muchas citas. Porque si no hay muchas citas y solamente es una cita para dar una enseñanza, olvídese. Eso no es una enseñanza. ¿Okay? Miren entonces, Juan capítulo 15 verso 16 dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Está hablando Jesús. Dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto. Y el fruto que ustedes lleven permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre, escuche, de todo esto que el Señor Jesús está enseñando, en ningún momento Él dice: pídanme a mí, sino que Él dice: para que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Amén. Ok, aquí Jesús está diciendo: todo lo que pidan al Padre, aquí está agregando en mi nombre. Amén. Por eso nosotros cuando oramos decimos: Padre, te pedimos por esta necesidad en el nombre de Jesús. Porque Jesús así nos enseñó. Así dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. ¿Cuántos lo creen? ¿Okay? Amén. Entonces, ¿cuántos son discípulos de Jesús? A ver, ¿cuántos son discípulos de Jesús? No tenga temor, levante la mano. Aunque somos primeros discípulos, aunque estamos apenas en el kinder de discípulos. Aquí estamos en el kinder todavía de discípulos, ¿sí o no? Amén. Algún día llegaremos a crecimiento, pero estamos empezando. Bueno, todos los discípulos de Jesús hacen lo que su maestro les enseña, ¿sí o no? O tratamos, ¿sí? Si el alumno de clase no hace la tarea como el maestro que le enseñó, ¿cómo cree que le va a ir? ¿No? Pregúntenle a los alumnos que se han ido a extraordinarios, a ver cómo les va, ¿verdad? Entonces, si nosotros como alumnos no hacemos lo que nuestro maestro nos enseña, estamos reprobados, ¿sí o no? Oye, si Jesús nos dice: todo lo que pidas, pídelo al Padre en mi nombre, y Él lo hará, ¿ustedes creen que no lo vamos a hacer? Por supuesto que lo vamos a hacer. Ahí están las Escrituras. Ahí Jesús lo enseñó. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver otra cita porque no es la única. Juan capítulo 14, ahí un poco atrás. Y vamos a leer el verso 13.
Dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, escuche otra vez, Jesús diciendo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ok? Entonces aquí encontramos algo interesante. ¿Jesús puede hacer cosas? Jesús puede hacer cosas. Amén. Porque Dios le ha dado toda la autoridad. Toda la autoridad. Pero Jesús dice, a pesar de que Él en esta frase, Él dice, yo lo haré. Él dice, pero pídele al Padre. Pídele al Padre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Gloria al Señor. Aquí Jesús pudiese haber dicho, todo lo que quieras, pídeme y yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí estaba la oportunidad para que Jesús enseñara de esa manera. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Estamos, hermanos? Ok, vemos cuántas citas ya vamos. ¿Cuántas citas vamos? Y Jesús nos enseña a orar y nos enseña cómo orar. Ahora vamos a ver cómo oraba la iglesia del libro de los Hechos, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a tomar el modelo de las iglesias más grandes de México para orar. Amén. Porque pueden estar equivocadas o pueden estar bien, no lo sabemos. Pero nosotros tenemos que tomar como modelo la iglesia que está en las Escrituras, la iglesia del libro de los Hechos. Porque si Dios permitió que quedara registrada la historia de la iglesia del libro de los Hechos, es para que nosotros los imitemos. ¿Sí o no? Por supuesto, para conocer de las Escrituras. ¿Y cómo oraba la iglesia del libro de los Hechos? Pues vamos a ir al libro de Hechos en el capítulo 4 y vamos a leer el verso 23. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien o ya están cansados? Capítulo 4, verso 23. ¿Ok? Dice, escuche, esta es la iglesia del libro de los Hechos. ¿Sí? La iglesia que nació, surgió por los discípulos de Jesús. Amén. La iglesia que experimentó el Pentecostés y que la iglesia de ahí comenzó a crecer en gran manera. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Hechos capítulo 4 verso 24 dice, y ellos, la iglesia, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Aleluya. ¿A quién alzaron la voz? A Dios. Recordemos que para este tiempo Jesús ya no estaba en la tierra. Y si Jesús les hubiera enseñado a ellos que ellos podían orarle a Jesús directamente, que le pudieran orar al Espíritu Santo, en ese momento la iglesia lo hubiese hecho. Pero no lo hicieron. No lo hicieron de esa manera. Vean ustedes que la iglesia alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, ¿qué dijeron? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Cómo empieza la oración de Mateo 6, versículo 5? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es lo que hizo la iglesia de los Hechos? Glorificar a Dios por toda la magnificencia, por todo lo que Dios ha hecho. Gloria al Señor. Fíjense que cuando nosotros le oramos al Padre, reconozcamos su grandeza, reconozcamos su poderío,
Gloria al Señor. Entonces dice que la iglesia dice: soberano Señor, tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ok? Oraron a Dios. A Dios. Y aquí no dice oraron al Padre y oraron al Hijo y oraron al Espíritu Santo. No, está enseñando que oraron al Creador de todas las cosas. Al único Dios soberano, al único Dios poderoso, el creador de todas las cosas. Pero hay algo más sorprendente, porque terminando el verso 29 dice lo siguiente: ahora Señor, obviamente están en el mismo contexto de la oración. Dice: ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Wow. Estos discípulos, la iglesia, siguieron el modelo de oración de Jesús. Ellos siguieron al pie de la letra cuando Jesús les dijo: ustedes cuando oren al Padre en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia? Los discípulos dijeron: mientras extiendes tu mano, ¿a quién está hablando? A Dios. Mientras extiendes tu mano y se hagan sanidades y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aleluya. Cuando nuestra oración es correcta, Dios nos oye. Cuando nuestra oración es correcta, Dios nos escucha. Gloria al Señor. Y esto es lo que pasó, que la iglesia experimentó la respuesta de Dios en ese momento. Amén. La iglesia experimentó que Dios estaba respaldando su oración. Ese es como la iglesia comenzó, como la iglesia ora. Si nosotros vamos a imitar, imitemos a la iglesia. Vamos a ver otro pasaje, el libro de Hechos, capítulo 10, verso 1 al verso 4. Y dice, el pasaje lo vamos a ver en proyección, dice, capítulo 10, verso 1 al verso 4. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y oraba a quién? Oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como la hora novena del día, que el ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía a Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aleluya. ¿Cuántos quieren que sus oraciones suban a Dios? Que sean escuchadas por Dios. Entonces, el modelo de oración, la forma de orar, porque aquí puede entrar el argumento cuando la iglesia, los discípulos de Jesús le enseñó a orar, y muchos pastores dicen: bueno, es que eso es a los judíos, porque los judíos no reconocieron a Jesús y esto era para los judíos. Pero acá estamos viendo a un gentil, estamos viendo a alguien que no era del pueblo judío. Sin embargo, sus oraciones eran elevadas a Dios y Dios les escuchaba. Hechos capítulo 12, ahí adelantito, vamos a leer otra cita.
capítulo 12, verso 5, dice: y habiéndoles tomado preso, le pusieron en la cárcel. Aleluya. Habiéndoles tomado preso, le pusieron en la cárcel, entregándoles a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿quién es? La iglesia. Fíjense que la oración es poderosa. Cuando la iglesia ora. Por eso maravilloso lo que hicimos en esta tarde aquí. Fue hermoso cuando nos reunimos todos aquí al frente para orar. No nos sentimos tan solos, ¿verdad? Nos unimos a orar. Es lo que hacía la iglesia. Por eso, hermanos, hay muchas formas de orar. Uno puede orar en lo secreto con Dios, a solas con Dios, sin que te escuche tu esposo, tu esposa, tu mamá, tus papás. Uno en lo secreto con Dios. Es lo que Jesús dijo: cuando ores, entra en tu cuarto, en tu recámara, a solas, y ora a tu Padre, ¿verdad?, que está en los cielos. Así Jesús enseñó el modelo de oración, ¿verdad? Hay muchas formas de orar. Se ora en congregacional también, se ora en familia, pero en esta ocasión estamos viendo una oración congregacional. Pedro es aprendido, es llevado a la cárcel, y la iglesia dice, hacía sin cesar. Hacía sin cesar, es decir, sin parar. Eran constantes en la oración. Yo sé que a muchos a veces no nos gusta orar y decimos: ay, ya terminó la alabanza y orar. Como que no nos gusta orar, ¿verdad? Como que esa parte de la oración, mire, todo me gusta en la iglesia, hermano, pero la parte de la oración no la podría quitar. Mejor danzamos, ¿verdad? Mejor danzamos. Aquí estamos viendo una iglesia que no para de orar. Diga conmigo: la iglesia no debe parar de orar. Así que no escuche la voz que le diga: mira, mejor cámbiate de iglesia porque ahí oran mucho. Mejor vete a otro lugar, porque no escuches esa voz. Amén. Si aquí tenemos 15, 20 minutos de oración, qué bueno. Qué bueno, eso me anima a orar, me anima a seguir adelante. Por eso hoy lo hicimos diferente. A ver, vénganse todos acá adelante, vamos a orar juntos y vamos a clamar a Dios. ¿A poco no sintieron hermoso? Por supuesto, hermanos, porque la unidad hace la fuerza. Y en esta ocasión Pedro estaba en la cárcel. ¿Y qué hacía la iglesia? ¿Quedarse en su casa? Como muchos se quedaron a propósito hoy, ¿verdad? Muchos se quedaron en casa. Nos dejaron solos en la oración. Qué mal, que está lloviendo, dice el hermano. Pero usted se vino lloviendo, sí, pues así también. Muchos tienen carros, hermano, y no llegaron. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar sin cesar. No, sin César no. Ni siquiera tenemos un César aquí en la iglesia. Orar sin cesar, orar sin parar. Gloria al Señor. A lo mejor un día agarra el Señor por medio del Espíritu Santo a la hermana Lidia y se sigue la oración, hasta toma el tiempo de la prédica y se sigue la oración. ¿Usted qué va a hacer? Si ya terminó la hora de orar, yo ya me voy, ¿verdad? No, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Sin cesar, orar. ¿Qué hacía Jesús? Oraba. ¿A quién oraba Jesús? A su Padre, por supuesto. Él clamaba a su Padre. Y cada vez que Jesús tenía una circunstancia en su ministerio, Él recurría a la oración. ¿Se acuerdan el episodio cuando Jesús fue a orar y le dijo a sus discípulos? Agarró a los mejores, a los más espirituales, los agarró y les dijo: a ver, vénganse, vamos a orar. Y los llevó a orar.
¿verdad? Le dijo, quédense aquí orando, yo me voy a apartar, porque él sabía la importancia de orar en lo secreto. Entonces digo, yo voy a orar más adelante, quédense aquí. Y deja a sus discípulos ahí orar, y él va a orar 1 hora y regresa. ¿Cómo creen que los encontró? Dormidos. ¿No nos ha pasado a nosotros muchas veces? Nos quedamos dormidos. Y les dije, ¿qué pasó? Pues les dije que oráramos. Mira que el tentador viene y les dice, levántense, vamos a orar. Y los deja otra vez y se va con ellos. Se va él más adelante y empieza a orar. Y regresa una segunda vez. ¿Y qué sucede? Los encuentra dormidos. Y los vuelve a animar, levántense, vamos a orar. Y los pone en guardia y vamos a orar. Y él se sigue más adelante a orar. Y regresa, ¿qué creen? Los encontró otra vez dormidos. Yo sé que usted ya dijo, no soy el único. A los discípulos les pasó. Y si a los discípulos les pasó, que no me pase a mí. ¿Verdad? Y agarramos un pretexto. Pero no es así, hermanos. Tenemos que esforzarnos. Ya conmigo, esforzarnos. ¿Qué hacía la iglesia del libro de los Hechos? Hacía sin cesar oración a Dios. ¿A quién? Fíjense que a Dios, no a Jesús, no al Espíritu Santo. Ellos no estaban confundidos, hermanos. Ellos no estaban confundidos. Ellos no decían, Padre, te pedimos, en el nombre te pedimos, Señor, que saques a Pedro de la cárcel. Sí, Señor Jesús, sácalo de la cárcel. Sí, Espíritu Santo, llénale de tu poder. No, ellos no estaban confundidos. Ellos oraban al Padre. Gloria al Señor. Y bueno, la respuesta ellos la tenían, porque ellos sabían que cuando ellos clamaban a Dios, ellos se unían como iglesia para orar a Dios, ellos lo hacían. Entonces, la próxima vez que el enemigo te ponga en mente, te diga, no, ya no vayas a esa iglesia, mira que ahí oran mucho tiempo y pues eso como que no agrada. No lo escuches. Al contrario, voy a ir. O a veces el enemigo te pone en tu mente y dice, miren, no vayas a la iglesia porque, o bueno, ve más tarde, ya a la hora de la prédica. Al cabo que el hermano Frank se va de largo y ya estás más tiempo en la iglesia, ¿no? Entonces a veces el enemigo te dice, mira, llega a la hora de la prédica. A ver, ¿cuántos han escuchado eso en su mente? Sean sinceros, sean sinceros. Mire que la hermana Lidia comenzó el tiempo de la oración antes del servicio. Y ella decía, lo vamos a hacer al inicio del servicio. Bueno, nos dimos cuenta que cuando los hermanos vieron que estábamos haciendo la oración al inicio del servicio, muchos no llegaban a la hora y ya comenzaban a llegar más tarde, ya como que a la alabanza. Comenzábamos el servicio sin nadie, hermanos. La hermana Lidia orando, ellas, a ver, iglesia, vamos a orar. Nosotros por fe creíamos que la iglesia estaba aquí orando, intercediendo. Entonces le dije a la hermana Lidia, mira, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo a la mitad del servicio, para que todos nos metamos en oración. Qué gran idea, ¿verdad? Amén. Qué gran idea. Pero ¿qué creen, hermanos? Como que los hermanos dijeron, bueno, ahora ya llegamos después de la oración, a la prédica. Amén. Entonces a veces como que el enemigo nos dice por acá, no ores, no ores. Gloria al Señor. Pero tenemos que orar. Orar sin cesar. Orar sin parar. La oración, hermano, es lo que fortalece a la iglesia. Y es lo que hacía el pueblo de Dios, es lo que hacía la iglesia del libro de los Hechos. Amén. Entonces sí nos enseñan, dice, la iglesia haría así, no dejaban a Pedro allá solo. Allá quédate, Pedro, allá el Señor te va a ayudar, ¿verdad? No, la iglesia se involucraba. Y la iglesia decía, sí, agarraron a Pedro, entonces vamos a orar. Vamos a orar. Y se juntaron a orar. ¿Y qué creen? El Señor respondía. Pues lo importante acá es que la iglesia sabía que su oración iba directamente al Padre, a Dios. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a entrar entonces ya a la recta final de esta enseñanza y vamos a ir al libro de Romanos. Romanos, en su capítulo 15, verso 30, cómo Pablo nos enseña, cómo Pablo oraba. Porque también es bueno que imitemos a los apóstoles, como ellos oraban. Romanos capítulo 15, verso 30. ¿Ok?
dice, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Cristo Jesús y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí. ¿A quién? A Dios. Fíjense que en esta ocasión nosotros vamos a encontrar que Pablo menciona a Jesús y menciona al Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Pero no porque muchos dicen, miren, aquí está, aquí dice Pablo, está diciendo que Jesús, y está diciendo que el Espíritu, y está diciendo que a Dios. No vamos a sacar de contexto las palabras de Pablo. Pablo dice, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? En este caso le dice, les ruego, hermanos, por Cristo Jesús. Amén. Les ruego por Cristo y por el Espíritu, por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Gloria al Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es que, sí, yo les pido que por el amor a Cristo Jesús, por el respeto que ustedes tienen, por ser los discípulos de Él, y por el amor que Dios nos ha puesto a través de su Espíritu, le oremos al Padre. Amén. Le oremos a Dios. Que ustedes oren por mí. Pablo aquí está pidiendo oración a la iglesia y le dice que oren por mí a Dios. Pablo no está diciendo oren al Hijo, oren al Espíritu Santo. Pablo está diciendo oren por mí a Dios. Amén. ¿Queda claro eso, hermanos? ¿Queda claro? Gloria al Señor. O sea, Pablo está poniendo a la persona de Cristo Jesús, está poniendo el amor que Dios ha puesto en nosotros por el Espíritu Santo como testigos, ¿verdad? Pero la oración, dice, es a Dios. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Entonces puede haber confusión en ese texto, sí, y muchos pueden usar ese texto y decir, mira, aquí Pablo está diciendo que Cristo Jesús y que Pablo está diciendo que el Espíritu Santo, pero no es así, hermanos. Pablo está poniendo como testigo a Jesús, como testigo al amor que Dios ha puesto en su Espíritu Santo en medio de nosotros, pero la oración dice a Dios, a Dios. Amén. Vamos a ver Romanos capítulo 10. Verso 1. Romanos capítulo 10, verso 1. A ver, es un poquito más atrás. Ahí lo vamos a ver en pantalla. Dice el apóstol Pablo: ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración. ¿A quién? Y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces Pablo, cada vez que oraba, su oración era a Dios, era al Padre, al Creador. Amén. Era quien que hizo todas las cosas. Ahora, hermanos, yo sé que muchos de nosotros nos puede entrar en conflicto cuanto ciertamente Jesús, mucha gente le pidió, por ejemplo, la gente del pueblo de Israel que le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, o con la mujer de flujo de sangre que fue y le pidió, ¿verdad? Todos tenemos en escena en nuestra mente esos episodios que nos narran la Escritura, cómo gente le pidió a Jesús un favor. Le pidió y fue, y como aquel que dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Bueno, hermanos, Jesús en su tiempo que estuvo en la tierra, Él cumplió su rol de profeta. Amén. Y todo profeta en Israel, todo profeta que Dios levanta a Israel, es un mediador entre Dios y el profeta. Eso lo sabemos.
El profeta Elías, el profeta Eliseo, todos los profetas, ¿sí o no? Y Dios le dijo a Moisés, dile a mi pueblo que yo levantaré un profeta en medio de ellos y a él tienen que oír, ¿verdad? Bueno, Pablo más adelante dice, ese profeta que Dios habló por medio del profeta Moisés es Cristo Jesús. Él es el más grande de los profetas. Y uno de sus ministerios aquí en la tierra fue el de ser profeta. Todos en Israel lo sabían. Todo el pueblo de Israel sabía que había un gran profeta en Israel hace 2000 años. Por eso corrían a Jesús y le decían a él, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque iban a pedirle que él intercediera, que él le pidiera a Dios por su sanidad. ¿Qué sucede? Que muchos en Israel fueron testigos de que Dios hacía grandes milagros por medio de Jesús. Amén. Se empezó a difamar su fama en todo el mundo, ¿verdad? Entonces se reconocían a un hombre que era usado por Dios y que levantaba muertos, levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos, porque su rol de profeta fue cumplida. Pero miren algo interesante que Jesús dijo al respecto. Gloria al Señor. Y bueno, esto lo vamos a encontrar en el libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan. Gloria al Señor. Y vamos a leer algo de las declaraciones del mismo Señor Jesús. Aleluya. Nada más me encuentro la cita porque no la apunté. Pero aquí la tenemos. Sí la recuerdo donde viene, pero exactamente la cita no la encuentro. Es Juan Juan dice, sé que es Juan capítulo 15, pero ¿es 16? Ok. ¿Se los di en los apuntes? ¿16? ¿16 qué? A ver, disculpen hermanos, de tantas citas se me fue. No, ese no es. Ok, déjeme se los doy. Va, un segundo. Sí es 16:23. Tenía razón. Dice 16:23. Discúlpenme, esta cita es una de las más importantes del tema, fíjense. Se me estaba escapando. Vamos a ver. Bien, dice lo siguiente. A ver, dice, ¿ya lo tienen ustedes en pantalla? Ok. Fíjense, algo interesante de lo que les decía acerca de Jesús. Cuando Él estuvo en la tierra, cumplió su rol de profeta. Y mucha gente iba
hacia él y le pedían. Y Dios, de alguna manera, cumplía las peticiones de aquel profeta. Y ese es el más grande de los profetas. Ahora, él dice acá en el verso 23, dice: en aquel día, en la versión Reina Valera lo dice así: en aquel día no me preguntará nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, Él se los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pidan y reciban para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a entender las palabras de Jesús y vamos a entender el tiempo que él y el rol que él estaba cumpliendo ahí. Cualquiera que podía ir a Jesús ahí y le pedía ahí, Jesús oraba a Dios, al Padre, para que se cumpliera la oración, se cumpliera lo que él le pedía. Pero Jesús, si nosotros leemos el contexto de lo que está acá, él está diciendo, inclusive el encabezado habla de que Jesús, la tristeza que ellos van a tener cuando Jesús ya no esté con ellos físicamente. Jesús les está diciendo: yo me voy a ir, no voy a estar con ustedes, pero no se pongan tristes, porque vendrá el Espíritu Santo que estará en medio de ustedes, ¿sí? Entonces Jesús les está anunciando que Él se va a ir, que Él ya no va a estar físicamente con ellos. Y Él está diciendo que en aquel día, cuando esto suceda, cuando Él ya no esté ahí, cuando Él ya sea levantado, dice: ustedes ya no me pedirán nada. En la versión Reina Valera dice: ya no me preguntarán nada. Por supuesto que no le van a preguntar, pues ya no va a estar. Pero ahí hay una traducción, podría decir diferente. Si nosotros lo vemos en la traducción viviente, vamos a verlo en la nueva traducción viviente. Pero una vez más, en la versión Reina Valera dice: en aquel día no me preguntarán nada. De cierto les digo que todo cuanto pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dará. Entonces, el contexto de esto de Jesús es que ya no estaría con ellos. O sea, ya nadie podría ir correr a Jesús: Señor Jesús, mira, estoy paralítico, mira, estoy ciego, Señor Jesús. Ya nadie podía ir. Pero Él les dice: no se pongan tristes. No por el hecho de que ya no esté con ustedes, ya no se van a hacer señales, ya no se van a hacer milagros. No, sino todo lo contrario. Jesús les está diciendo: en aquel día ya no me pedirá nada a mí. En la versión Nueva Traducción Viviente, ¿cómo dice? A ver si alguien lo puede leer de acá al frente. Ok, ese día, dice, si dice así, ese día, en la nueva traducción viviente, ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre. Todo lo que Jesús venía enseñando, cuando enseñó el modelo de oración: oren al Padre, pidan al Padre, ¿sí? Todo esto que Jesús venía enseñando, ahora era tiempo de que la iglesia, o que los discípulos, o que el pueblo ya dependieran directamente del Padre. Mientras Jesús estaba ahí, la gente enferma iba, la gente con parálisis, la gente con ceguera, la gente, hay quienes iban y decían: resucita, oh, Señor, mira, ya se murió, sí, ve, resucita. Hay gente que iba porque estaba cumpliendo su rol de profeta en la tierra. Amén, como todo profeta en Israel. Pero Jesús les dice acá algo importante, porque les está anunciando su partida. Le está diciendo: ¿se van a poner tristes? Por supuesto.
¿Va a haber tristeza en su corazón? Sí. De hecho, los compara como la mujer que está encinta. Le dice, la mujer que está encinta, embarazada, esa mujer tiene los dolores de parto, pero mira, ya después de que pasa y ve al niño, se le pasa todo y dice, wow, qué hermoso niño, mira, ¿verdad? Esa tristeza se convierte en gozo. Entonces Jesús le dice, mira, esto va a suceder, yo me voy a ir, ustedes van a llorar, van a entristecerse, pero el gozo de ustedes va a ser más grande, porque aquel día, dice, aquel día ya no necesitarán pedirme nada, sino que le pedirán todo directamente al Padre. Y luego añade, dice, y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. Gloria al Señor. Porque piden en mi nombre. No lo han hecho antes. O sea, Jesús le dice, no lo han hecho antes porque aún estoy con ustedes. Yo les hago toda esa tarea, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? No lo han hecho antes. Jesús le dice, no lo han hecho así porque yo aquí estoy con ustedes. ¿Sí? Se quedan dormidos. Yo le digo, Padre, perdónalos. Voy a orar con ustedes, se quedan dormidos. Padre, perdónalos. Mira, están aprendiendo a orar. Jesús decía, perdónalos. No, porque ahí podía caer un rayo fulminante con ellos. A ver, ¿verdad? Y le dice, Padre, perdónalos. Sí, Jesús era el que cumplía el rol de profeta ahí, pero pues ya no iba a estar. Y muchos se iban a entristecer, se iban a sentir abandonados, se iban a sentir solos. Entonces le dijo, no se preocupen. En aquel día ya no me pedirán a mí, sino que le pedirán directamente al Padre. Y pídanle, porque todo lo que pidan en mi nombre, Él lo hará. Amén. No lo han hecho antes, por supuesto, no lo habían hecho así, pero la clase allí estaba. Siempre les dijo, oren al Padre. Siempre les dijo, pidan al Padre. Siempre les dijo, vayan al Padre, sí o no. Lo vimos en muchos pasajes de la Escritura. ¿Okay? Lo vimos. Jesús siempre dirigió al pueblo, dirigió a sus discípulos tenerla directamente a Dios. Pero no lo habían hecho así porque ahí estaba el profeta. Ahí estaba Jesús cumpliendo su rol de profeta. Y aún hasta el día de hoy, Jesús está cumpliendo ese rol de sumo sacerdote y de profeta, que intercede por nosotros. Por eso Él dice, pidan al Padre y yo lo voy a hacer. El Padre autoriza, yo lo hago. Amén. Pidan al Padre y yo lo voy a hacer. Gloria al Señor, porque Jesús tiene la autoridad que Dios le ha dado. Pero fíjense entonces que Jesús le dice, no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría en abundancia. Gloria al Señor. Voy a terminar con un texto en el libro de Filipenses capítulo 4 verso 6. Traté de hacerlo más rápido que se pudiera esta enseñanza. Así que vamos a ver Filipenses capítulo 4 verso 6 y ahí vamos a terminar. Si quieren ponerse de pie. Dice lo siguiente. Aleluya. Pónganse de pie. Vamos a concluir esta enseñanza de la oración. Amén. Dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de ¿quién? Delante de Dios. Así es. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está. Ahí está como Pablo nos enseña. Tú no te preocupes, tú no te afanes, tú no te presiones, ¿sí?
¿Tienes un problema económico? Tú no te presiones. ¿Tienes un problema familiar? Deja de preocuparte. Deja tú de afanarte. Ese es el término. No te afanes. No te presiones. No lo hagas tú, sino sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios. Fíjense que acá Jesús nos dice, Pablo nos dice, sean tus peticiones conocidas delante del Padre, delante del Hijo y delante del Espíritu Santo. Porque en toda la Escritura nosotros nunca vamos a encontrar que Jesús enseñó, que los discípulos enseñaran que la oración fuera al Padre, fuera al Hijo, que Jesús enseñara que la oración fuera al Hijo y al Espíritu Santo, sino exclusivamente al Padre. Amén. Y los discípulos también. Así es de que la próxima vez que nos sentimos en aprietos, la próxima vez que nos sentimos atribulados, que nos sentimos tristes, que nos sintamos angustiados, exprésale al Padre, exprésale a tu Creador, exprésale a Dios, exprésale al Eterno todas tus necesidades. Descárgate en Él, entrégale a Él todas tus cargas, descarga a Él, y dice que Él concederá, que Él pondrá esa paz. Dice, y la paz de Dios, diga conmigo, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Así que cierra tus ojos y recuerda que la próxima vez que tengas problemas, recuerda que cuando te sientas en eso, ora a tu Padre, ora al Creador, y pídele que en el nombre de Jesús Él conceda las peticiones de tu corazón. Pídele que en el nombre de Jesús Él supla todas tus necesidades y que te dé paz, que te dé paz, que es lo importante. Muchas veces, hermano, todo el problema, todo nuestro problema es la paz en nuestro corazón, porque Dios sabe que nosotros podemos resolver muchos problemas, muchos conflictos en nosotros, pero cuando estamos en una presión muy fuerte no tenemos la claridad para pensar. Entonces es ahí cuando nosotros nos perdemos. Entonces Dios tiene que aclarar nuestra mente. Dios tiene que poner paz en nuestra mente y en nuestro corazón para que tú puedas resolver, tú puedas hacer lo que Dios te ponga a hacer en tu corazón, para que salgas de ese problema, para que salgas de esa situación. Amén. Y esa paz de Dios es la que va a aclarar tu mente para hacer muchas cosas. Así que vamos a decirle a Dios: Señor, pon paz en mi corazón en esta hora, porque hay muchas cosas que no puedo pensar por la presión, que puedo pensar por el estrés, que no me deja pensar, por la depresión. No, hay muchas cosas que no puedo hacer, pero pon paz en mi corazón. Dile a Dios ahí donde estás: Padre, en esta hora, bendito Dios soberano, creador del universo, creador del cielo y la tierra. Oh Señor, tú eres Dios. Tú eres Dios en el cielo, en la tierra y lo más profundo de la tierra, Padre. Oh bendito Dios eterno, te glorificamos, tu nombre te exaltamos, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, nos hemos perdido tantas bendiciones solo por el hecho de no saber orar, solo por el hecho de no saber dirigir nuestra oración? Padre, te pedimos que perdones, Señor, nuestra ignorancia. Y muchas veces por no estudiar las Escrituras y solamente creer lo que otros nos enseñan, solamente aceptar lo que otros nos dicen.
Padre, te pedimos que nos ayudes. Pon esa paz en nuestro corazón para pensar, Señor, y que haya claridad en nuestra mente, que haya claridad en nuestro corazón. Bendito Dios, aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti, mi Dios y Padre, clamándote, suplicándote, Señor. Pero no te lo pedimos por nuestras fuerzas, por nuestros méritos. Te lo pedimos por los méritos de tu santo Hijo Jesús de Nazaret. Padre, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en esta hora, Señor. Y los que no vinieron, igual manera bendícelos, Señor. Y que sientan ese llamado, ese deseo de estar buscando constantemente tu presencia, buscando constantemente, Señor, tu palabra, esa hambre de tu palabra en ellos. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Padre eterno. Te bendecimos y te damos la gloria a ti, oh Dios y Padre eterno. Gracias. Alabado sea tu nombre para siempre. Amén. Amén y amén.